Cuando hablamos de fermentación en café, muchas veces usamos una sola palabra para referirnos a cosas muy distintas. Y ahí es donde empieza buena parte de esta confusión. Porque hoy en café no solo existen procesos tradicionales o las fermentaciones espontáneas, también existen cafés inoculados, cofermentados, suplementados, infusionados y saborizados. Y si metemos todo esto en la misma bolsa, terminamos comunicando mal el proceso, interpretando mal la taza y en muchos casos generando confusión para compradores, tostadores, jueces, catadores e incluso los consumidores. Por eso quise hacer este video, para proponer una forma más clara de entender este tema. Primero vamos por lo básico. La fermentación en café es una etapa post cosecha en la que microorganismos y condiciones de proceso transforman compuestos presentes en la fruta y en el mucílago. Eso no es nuevo. Lo que se ha cambiado es el nivel de intervención y la cantidad de estilos que hoy existen. Inclusive la misma SCA viene trabajando este tema porque el mercado se ha multiplicado en términos de nombres, de procesos, y muchos de estos nombres son atractivos comercialmente, pero poco descriptivos técnicamente. Entonces, para ordenar la conversación, voy a explicar estas 6 categorías que aparecen en este documento reciente de la SCA. La primera es lo que en el documento aparece como Targeted Wild Fermentations. Para aterrizarlo mejor al español, aquí lo vamos a llamar fermentaciones espontáneas controladas, o si se quiere, fermentaciones dirigidas con microorganismos autóctonos. La idea central es esta. En estos procesos participan únicamente microorganismos nativos del café y el entorno, aunque el procesador puede intervenir fuertemente en variables como el tiempo, temperatura, humedad, manejo del secado. Esto es importante porque muchas veces se piensa que si el proceso es muy llamativo o muy frutal en taza, eso quiere decir que necesariamente hubo adición de algo externo, y no siempre es así. En esta categoría, el documento incluye ejemplos como la remonta o la doble fermentación y ciertas fermentaciones con ajustes de temperatura o de humedad, que en el mercado a veces los nombran como thermal shock. El punto clave es que pueden ser procesos altamente intervenidos en su manejo, pero sin uso de agentes saborizantes ni ayudantes de fermentación añadidas. De hecho, el documento señala que varios de estos cafés pueden confundirse con infusionados, aun cuando no se les ha agregado ningún saborizante. Aquí vale la pena detenerse un momento, esto es bastante importante. Que un café tenga notas muy intensas, muy exóticas o muy poco habituales no prueba por sí solo que haya sido infusionado. Esa es una confusión muy común. Un proceso largo, una remonta bien ejecutada, una doble fermentación o una gestión específica de humedad y temperatura pueden producir perfiles muy expresivos sin necesidad de agregar ingredientes distintos a café, agua y los microorganismos propios. La segunda categoría son los cafés inoculados. Aquí sí se añaden microorganismos específicos durante la fermentación, levaduras, bacterias e incluso enzimas. Pueden ser microorganismos locales, por ejemplo, cultivos obtenidos del mismo entorno, o microorganismos comerciales como levaduras usadas también para el vino o la cerveza. La lógica detrás de la inoculación es orientar la fermentación de una forma más controlada para favorecer ciertos resultados sensoriales o hacer el proceso más repetible. El documento incluso menciona que entre los más utilizados aparecen los Saccharomyces y los Lactobacillus plantarum, y que los tratamientos varían mucho según el tiempo, sustrato, tiempo de inmersión, mezclas o uso de los bioreactores. Y aquí hay una diferencia fundamental entre la fermentación espontánea controlada. En la inoculación sí se introduce deliberadamente un actor microbiano específico para dirigir la transformación. No se trata simplemente de dejar que el café fermente, sino de intervenir en el proceso biológico con mayor precisión. Eso no vuelve al café mejor o peor por sí mismo, pero sí cambia la conversación técnica y la manera en la que debería comunicarse. La tercera categoría son los cafés cofermentados. En este caso, se añade fruta durante la fermentación del café.
Esa fruta puede entrar como pulpa, como extracto, como jugo, o incluso en trozos. Y aquí lo importante es entender que la fruta no solo aporta compuestos aromáticos, también aporta azúcares simples como glucosa, fructosa, y enriquecen el sustrato sobre el que trabajan los microorganismos. Es decir, no estamos hablando solamente de transferencia directa de sabor, sino también de una modificación real del sistema fermentativo. Y este punto es clave. Cuando a la fermentación se le agrega fruta, cambia el medio, cambian los nutrientes disponibles, cambian las interacciones químicas y potencialmente cambia tanto la dinámica microbiana como el resultado sensorial. Por eso la cofermentación es más compleja que decir simplemente le agregaron una fruta para que supiera a esa fruta. A veces ocurrirá una transferencia de ciertos compuestos, otras veces lo más importante será cómo cambió la fermentación en sí. La cuarta categoría son los cafés suplementados. Aquí se añaden productos ricos en azúcar como sacarosa, glucosa, fructosa, incluso jugo de caña para enriquecer el sustrato de fermentación. El documento describe dos lógicas frecuentes. Uno, una suplementación moderada para nutrir mejor la fermentación, y la otra, mucho más alta. Esta busca acelerar la deshidratación osmótica y volver la semilla más permeable a otros compuestos. Pero también advierte algo que es muy importante. Añadir azúcar durante la fermentación no necesariamente incrementa la percepción de dulzor en taza. Lo que sí parece afectar con más claridad es la sensación en boca, densidad. Además, este tipo de proceso complica el secado porque puede volver el mucílago muy pegajoso. Ese punto me parece específicamente valioso porque rompe una simplificación muy común. Mucha gente escucha, le agregaron azúcar e imagina automáticamente una taza más dulce. Pero el comportamiento sensorial no es tan lineal. Una cosa es enriquecer el medio de fermentación y otra, muy distinta, es garantizar que el consumidor vaya a percibir más dulzor como el descriptor dominante. La relación parece ser más evidente en la textura o en la sensación en boca que en la dulzura obvia y directa. La quinta categoría son los cafés infusionados. Aquí, según el documento, lo que se añade durante la fermentación son agentes saborizantes de grado alimenticio. No estamos hablando simplemente de una fruta fresca, sino de flavorings, de lo que se conoce como aditivos diseñados para el uso alimentario. Y estos se incorporan durante la fermentación. El informe describe que suelen ser insumos de la industria alimentaria pensados para resistir temperaturas y ser más estables y fáciles para el manejo. Incluso menciona vehículos como agua, etanol, propilenglicol, sorbicol, glicerina, sabores artificiales y en algunos casos colorantes. Aquí la distinción con la cofermentación es muy importante. En cofermentación agregas fruta y modificas un sistema vivo de manera orgánica y compleja. En infusión, en cambio, el corazón del proceso está en la adición de un saborizante durante la fermentación. Son dos lógicas completamente distintas, aunque comercialmente muchas veces se mezclan o se comuniquen de forma un poco parecida. La sexta categoría son los cafés saborizados. En este caso, el agente aromático no se añade durante la fermentación, sino que se utiliza después que la fermentación terminó. El documento menciona ejemplos como especias añadidas durante el secado o el almacenamiento en barricas utilizadas previamente en licores o en este tipo de fermentaciones. Y esa diferencia temporal es clave, porque separa claramente la infusión del saborizado. En un caso, el aditivo entra durante la fermentación, en el otro, después. Entonces, si lo resumimos de una manera práctica, podríamos decir algo así. Fermentación espontánea controlada es una fermentación con microorganismos nativos, pero con manejo técnico del proceso. Inoculada, se agregan microorganismos específicos para dirigir la fermentación. Cofermentada, se agrega fruta que altera tanto el perfil potencial como el sistema fermentativo. Suplementada, se agregan azúcares y otras fuentes de sustrato para modificar el medio. Infusionada, se añaden saborizantes durante la fermentación. Saborizada, se añaden saborizantes después de la fermentación. Muy bien. Más allá de clasificar, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué todo esto cobra sentido?
Importa porque el mercado está lleno de nombres sugerentes que no siempre explican con claridad qué pasó realmente en el proceso. El propio documento de la SCA advierte que muchos cafés se venden con términos muy llamativos o ambiguos y que una parte del problema actual es que la información comunicada sobre procesamientos suele ser muy limitada. También recomienda que los vendedores, que los compradores y todas las personas que estamos vinculadas con la cadena hagan las preguntas mucho más claras sobre qué se le añadió, cuándo se le añadió y cómo nombrar técnicamente el proceso, además de ofrecer información explícita sobre ingredientes, agentes de proceso y posibles alérgenos cuando estos correspondan. Y esto, para mí, es uno de los puntos más importantes de toda esta conversación, la transparencia. Porque una cosa es defender la innovación y otra muy distinta es comunicarla de forma errada. Y el documento justamente intenta salir de la falsa pelea entre cafés puros y cafés intervenidos para llevar la discusión a un terreno más útil, el de la claridad y la trazabilidad, la comunicación honesta y la transparencia. Incluso la misma SCA plantea que muchas de las tensiones de la industria no son simplemente una guerra moral entre bandos, sino una combinación de dos preocupaciones legítimas. Por un lado, la libertad de innovar. Por el otro, la necesidad de divulgar la verdad, es decir, qué se hizo claramente, qué proceso se utilizó en realidad. Y ahí es donde quiero cerrar con una reflexión. Yo no creo que esta conversación deba resolverse con miedo a la innovación, pero tampoco con una fascinación ingenua por cualquier proceso llamativo. Creo que la pregunta correcta no es si un café intervenido es bueno o malo por definición. La pregunta correcta es, ¿qué se hizo realmente? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo afecta a la taza? ¿Y qué tan claramente se está comunicando? Porque en café, como en cualquier producto con valor cultural y étnico, el lenguaje importa. Importa para comprar, para vender, para tostar, para catar, para juzgar, para enseñar. Y mientras más complejos se vuelven los procesos, más importante va a ser que seamos capaces de nombrarlos bien. No para frenar la innovación, sino todo lo contrario, para entenderla mucho mejor. Y quizá ese sea el punto más valioso de toda esta discusión. Que el futuro del café no solo necesita más creatividad, también necesita más precisión, más trazabilidad y más honestidad de la manera en que contamos lo que está sucediendo en una taza. Si este tema te interesa, en el próximo video puedo profundizar en cómo leer etiquetas, fichas técnicas y nombres de procesos sin dejarse llevar solo por el marketing.